En retrospectiva, Nikola Tesla es conocido sobre todo como un inventor brillante que se adelantó generaciones en su tiempo. E incluso hoy, seguimos recurriendo a las ideas y creaciones únicas del genio que se han convertido en una parte indispensable de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos que agradecer al pionero del mundo electrónico por la red de corriente alterna, el control remoto y la radio, entre otras cosas. Pero si miramos más allá de este horizonte técnico y echamos un vistazo más de cerca a algunas de las citas de Nikola Tesla, nos damos cuenta de que el físico de la época reconoció algo que permanecerá para siempre, oculto para la mayoría de nosotros. Una verdad universal capaz de responder a las preguntas más fundamentales de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Existe un creador divino? Junto contigo, hoy nos gustaría ver lo que Nikola Tesla dijo sobre estos temas fundamentales. ¿Quieres ampliar tus horizontes y conocer nuevas perspectivas emocionantes? Luego presiona los botones me gusta y suscribirte y asegúrate de ver nuestro video hasta el final. Al principio, era sonido. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Esta breve declaración de Nikola Tesla ya da una visión profunda de la visión del mundo del genio. Pero, ¿qué se esconde detrás de estas palabras? ¿Qué conocimientos se pueden obtener de ellos? ¿Y cómo podemos aplicarlos a nuestra vida cotidiana? Bueno, básicamente no significa nada más que todo lo que existe gira y vibra. Todo tiene su propia frecuencia de resonancia principal. Desde el átomo, pasando por una bacteria hasta cosas banales como un campo de fútbol, somos capaces de manipular cada objeto sobre su frecuencia de resonancia. En el primer capítulo del Evangelio de Juan leemos: en el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios mismo. En el hinduismo, el sonido de la creación se describe nuevamente como Om, mientras que los antiguos egipcios creían que el universo surgió en el contexto de una canción. Y si bien estas creencias religiosas difieren drásticamente en muchos aspectos, encontramos otros interesantes puntos de intersección entre ellas. Si bien el mundo fue creado en 6 días según la Biblia, Om y el ojo de Horus, que todo lo ve, también se componen de 6 aspectos. Si lo deseas, podrías resumir el mensaje básico de estas creencias de la siguiente manera: los sonidos y las resonancias son el comienzo de todo. Además, muchos experimentos nos han demostrado que los sonidos también se manifiestan en forma física. Si espolvoreas un poco de sal sobre una placa de metal y la haces vibrar con la ayuda de un generador de tonos, encontrarás que los granos de sal forman los patrones geométricos más complejos dependiendo de la frecuencia. Propiedades asombrosas. Si ahora damos un breve repaso a las creencias de los aborígenes australianos, conoceremos una historia sobre la época en que seres sobrenaturales irrumpieron en la superficie de la Tierra y crearon los paisajes en 3 cantos sagrados. Y también este mito religioso puede ser confirmado en sus características básicas por un experimento científico. Si reemplazamos la sal con polvo, vemos que se forman estructuras que se asemejan a montañas y valles clásicos, provocados por la influencia de las vibraciones. Básicamente, el sonido es capaz de poner en marcha los fenómenos más impresionantes. En referencia a las palabras divinas, hágase la luz, un altavoz también puede disipar la oscuridad cuando se conecta a una lámpara LED. Además, en el curso de la llamada levitación acústica, incluso es posible hacer flotar cosas como bolas de espuma de poliestireno o gotas de agua. Los sonidos crean campos en movimiento en forma de toro, y estos a su vez crean campos magnéticos toroidales que forman electricidad. O para decirlo de otra manera, dado que el sonido crea campos magnéticos por implicación, todo también debe ser magnético de alguna manera. Por supuesto, esta hipótesis también se sometió a prueba científica, con un resultado que puede sorprender a muchos de ustedes. Resultó que el agua, el vidrio, el aluminio, el grafito e incluso el oxígeno también tienen propiedades paramagnéticas. En el mundo de los investigadores, el término paramagnetismo descubre el comportamiento magnético de un material que se expone a la influencia de un campo magnético externo. Como todos sabemos, Tesla también era conocido por salirse con la suya y a veces tomar caminos extremadamente poco convencionales. Esto también incluyó que cuestionó masivamente algunos aspectos que sus colegas consideraban como hechos incuestionables. Así también en el caso del electrón.
En consecuencia, afirmó durante una entrevista del año 1928 que no estaba de acuerdo con la teoría atómica de la materia y tampoco creía que el electrón exista en la forma en que la ciencia lo define. La cuestión de la verdad. Algunas personas incluso llegan a afirmar que las suposiciones científicas falsas son deliberadamente puestas en el mundo y difundidas por las principales universidades. En consecuencia, las instituciones de enseñanza y los institutos de investigación estarían bajo la influencia de siniestras figuras sombrías que hacen todo lo posible para ocultarnos la verdad real. Pero, ¿qué tiene de trasfondo esta, digamos una vez, peculiar suposición sobre sí misma? Bueno, si uno sigue los círculos apropiados, entonces podríamos crecer proverbialmente más allá de nosotros si reconocemos la verdadera característica de la materia y el cosmos. Para mantenernos pequeños y dóciles, por lo tanto, se nos presentan teorías alternativas que, sin embargo, en realidad no coinciden con la realidad. Pero no importa lo que pensemos ahora de tales especulaciones. Es cierto que también Albert Einstein tuvo sus problemas con la decodificación y la representación habitual de los electrones. Así, el mundialmente famoso científico afirmó: en el tratamiento teórico de estos electrones nos encontramos con el problema de que la teoría electrodinámica no es por sí misma capaz de explicar su naturaleza. Y además, dado que las masas eléctricas de un signo se repelen entre sí, las masas eléctricas negativas de las que se compone el electrón se dispersarían necesariamente bajo la influencia de su repulsión mutua, a menos que actúen entre ellas fuerzas de otro tipo, cuya naturaleza ha sido hasta ahora era desconocido para nosotros. Entonces, en términos simples, Einstein no pudo explicar la existencia de electrones sobre la base de los modelos actuales. Para algunas personas, las dudas de que Tesla, Einstein y compañía, expresadas con respecto al tema, culminan en una conclusión innovadora. En verdad, no existen los electrones. Sin embargo, dado que las teorías correspondientes se han enseñado durante más de 200 años, mientras tanto se han manifestado hasta tal punto que ya no se cuestionan en absoluto. Aproximaciones alternativas. Pero una vez asumido que los sonidos y el magnetismo son realmente capaces de parecer naturales, o divinos, creadores al parecer, ¿cómo entonces se puede probar esto? Los ejemplos que le hemos mostrado hasta ahora fueron bastante impresionantes, pero es cierto que ocurrieron en una escala muy pequeña. En este sentido, los partidarios de la tesis del sonido y el magnetismo se refieren a unas extrañas estructuras que se pueden encontrar en los más diferentes lugares del mundo. En detalle, se trata de formaciones especiales de círculos de piedra que deben poseer un fondo cimático. Acuñado por el naturalista suizo Hans Jenny, el término kimatics describe ese fenómeno que le mostramos anteriormente: la visualización de sonidos y ondas. Esto significa que los círculos de piedra representan visualmente aquellas frecuencias que provienen directamente del interior de la Tierra. Aún más, tendríamos que ver aquí claramente con magnetrones. Hablar con estructuras que son capaces de producir ondas electromagnéticas. Dado que las estructuras tienen un diámetro de 40 metros, cada uno de estos objetos sería capaz de generar más energía que todas las centrales eléctricas de la Tierra juntas. Y de hecho, no solo se rastrearon algunos de estos círculos de piedra con forma de flor, sino que miles de estructuras de este tipo adornan el paisaje en el sur de África. La estructura supuestamente más poderosa se encuentra en Sudáfrica y se conoce con el nombre de Calendario de Adán. Después de que un piloto en la región de Mpumalanga descubriera el círculo de piedra de 30 metros en el 2003, saltó a los titulares cuando el autor Michael Tellinger afirmó que era la estructura más antigua hecha por el hombre, construida, además, por una civilización desaparecida. Oficialmente, sin embargo, se desconoce la verdadera edad y el propósito original del anillo de piedra. ¿Megatecnologías antiguas? El hecho de que la gente de los milenios pasados siempre usara piedra para construir sus estructuras monumentales desde el suelo tenía un significado más alto, del cual entendemos poco hoy. Al menos eso es lo que dicen los supuestos correspondientes. Según esto, nuestros antepasados sabían exactamente qué habilidades únicas eran inherentes a este material, ya que servía como fuente de energía y como portador de información. Aplicado a las mundialmente famosas pirámides de Giza, esto significa que las estructuras no eran de ninguna manera colosales tumbas de faraones, sino gigantescas máquinas que cumplían una función previamente desconocida. Suministradas con la energía necesaria por el sonido de la Tierra y activadas por el movimiento del Sol, las pirámides habrían superado nuestros logros modernos en todos los puntos imaginables.
Mientras tanto, lo mismo se aplicaría a estructuras como obeliscos, templos y el misterioso Stonehenge. Esto quedaría ya claro si comparamos la disposición de estas estructuras con las de nuestros chips y circuitos de computadoras modernos. Así, los pueblos de la antigüedad hicieron uso del mismo principio, pero en una escala mucho mayor. Si bien Sacsayhuamán en Perú se interpreta comúnmente como una antigua fortificación, en realidad el sitio incorporaba nada más que una placa de circuito de gran tamaño. Así que chicos, y ahora tenemos curiosidad sobre su opinión. ¿Qué opinas de las teorías y suposiciones que te hemos presentado hoy? ¿Son tonterías absolutas o las hipótesis tienen un núcleo de verdad al final? Escríbenos tus pensamientos, sugerencias y comentarios sobre nuestro video de hoy. Sin embargo, como de costumbre, simplemente debajo de los comentarios. No olvides darnos un me gusta y una suscripción para mantenerte actualizado a partir de ahora. Y con eso, gracias por mirar, que la pases bien y hasta la próxima.